Bueno, tal como adelantamos, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, además de aseverar que los acontecimientos en Siria han obedecido a un complot preparado por Estados Unidos e Israel, señaló que uno de los estados vecinos de Siria desempeñó un papel activo en esta intriga. Ante esta situación, advierte que el derrocamiento del presidente sirio no debilitará a Irán y al frente de la resistencia se extenderá además por toda la región de Asia Occidental. El líder persa resaltó además que el Frente de Resistencia no es una entidad física que se pueda quebrantar o eliminar, sino que la resistencia es una fe, un pensamiento, un compromiso profundo y una decisión inquebrantable. Es una escuela de creencias. La fe de las personas no solo se mantiene ante la presión, sino que se fortalece y conforme se intensifica la presión, el Frente de Resistencia también se fortifica. Cuantos más crímenes se perpetúen, mayor será la determinación. Cuanto más se resistan a ellos, más se expandirán. Esto lo enfatizó el líder iraní. Es el tema de hoy. Pero antes de avanzar, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, especialmente en nuestra cuenta Telesur TV en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de ustedes, de nuestros usuarios, sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado y qué bueno que lo han hecho, respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que participen otras personas y también nuestros ilustres invitados también puedan pensar un poco sobre eso. Israel y Estados Unidos son señalados como responsables de la caída del presidente Bashar al-Assad en Siria. Entonces nos preguntamos y les preguntamos, ¿qué buscan las potencias occidentales y sus aliados en Siria? Hemos colocado 4 opciones, pueden ser más, pero se nos ocurre que la primera puede ser imponer su dominio en la región. Segundo, robar el petróleo. Tercero, impulsar la economía armamentista de Estados Unidos. Y cuarto, usurpar territorios. Pueden responder una porque así funciona el Telegram, pero quizás alguno pensará, bueno, pero es que son otras. Bueno, quién sabe. Si todavía no has participado, aún puedes hacerlo a través de Telesur TV en Telegram, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para así observar las tendencias que estén creando al respecto. Pero para ahondar un poco más y mejor sobre este tema, hemos invitado a 2 personas, una que va a estar con nosotros acá en el estudio y otra de larga distancia, pero igual vamos a hacer una tertulia, ¿verdad? Los 3. Bienvenidos. Uno de ellos es justamente Omar Hassan Fariñas, analista internacional, profesor en Relaciones Internacionales y Epistemología, que es una ciencia del conocimiento, de la filosofía, de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y también por vía Zoom, como le dijimos, nos va a acompañar desde la Ciudad de México Cristian Said Nader, analista internacional e historiador. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación. No, pues mira, además, para que sepas cómo está configurada la cosa, tú estás en el medio de nosotros dos, tenemos una mesita como tipo tertulia y tú estás en el medio. Lástima que no te podemos dar café, así que tú encárgate de esa parte. Bueno, bienvenido de todas maneras. Bueno, mira, el punto es el siguiente, ya hicimos la introducción, yo quisiera empezar con nuestro compañero aquí en Venezuela, justamente, Hassan. Al calor de estos días, de lo que ha pasado en Siria, y de acuerdo con la introducción que hacemos, y además en función de las palabras del líder Khamenei, que no es menor porque estamos hablando de uno de los países más amenazados por la expansión del sionismo, ¿qué puedes aportar? Bueno, usted estaba hablando de las razones o las razones por las cuales los Estados Unidos y la entidad sionista está haciendo lo que está haciendo y contribuyó en el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad. Una de las razones que se dio, creo que no sé si obtuvo más votos, es la dominación. Eso sin duda alguna es lo más correcto y lo más exacto. El asunto es no tanto si es dominación o no, sino el mecanismo para hacerlo. Y la clave siempre, y no solamente en el Medio Oriente, sino en todas partes del mundo, es la balcanización. Básicamente ese es el objetivo a largo plazo. Sería útil que nuestra audiencia tenga, digamos, una precisión acerca de lo que es la balcanización. Podemos hablar de una fragmentación, una meteorización, pero en términos más precisos. No, balcanización es mejor, porque balcanización no implica solamente romper una entidad política o una unidad política a componentes más pequeños, sino que romperla a componentes más pequeños a donde
prevalezca el caos, el desastre, la violencia interna, la inestabilidad y el conflicto perpetuo, para que nunca puedan recuperarse como una entidad política, crecer, consolidarse y poder finalmente O autodefenderse. sea, despedazar y además regar los pedazos por todas Y que partes. se mantenga de esa manera, que se mantenga el caos. Vamos a ver qué piensa Cristian. Cristian, a propósito de lo que dice Hassan y en relación con lo que hemos aportado nosotros, ¿qué puedes agregar tú? Bueno, en relación a lo que mencionabas de la encuesta que hicieron en sus redes, bueno, por supuesto, las 4 opciones son válidas. Comenzando con lo que dijo el compañero, en efecto, lo que se busca es un caos perpetuo en la región, no solamente que abarque Siria y todo el oeste asiático, sino incluso todo el mundo araboparlante, desde el Atlántico hasta las fronteras con Asia Central. Lo han hecho, por supuesto, Washington desde hace décadas, pero concretamente a partir de 2001. Siria fue la nación que más trabajo les costó. Siria resistió por 13 años, sigue resistiendo porque la resistencia va a continuar de una manera distinta. Y lo que se busca es eso, en primer lugar, un caos perpetuo y someter justamente a aquellos poderes que fomenten ese caos dentro de Siria, los intereses estratégicos de las superpotencias, llámese Estados Unidos a nivel global, pero también las potencias regionales y los títeres regionales de Washington, comenzando con el ente sionista, pero también el rol oscuro que ha tenido, por ejemplo, el Estado turco, el Estado catarí y otras las petromonarquías del Golfo en la destrucción de Siria, lo cual logró ser contenido en 2018, pero bueno, ahora estamos en este escenario que está marcado además pues, por el fin de la República Árabe, Siria como tal, el último gobierno oficialmente panarabista, nacerista, nacionalista árabe, etcétera, ¿no? Entonces, sí, en un primer momento es eso. La balcanización es posible, por supuesto. De hecho, ese es el modelo que buscaban implantar hace 10 años. Puede ser una balcanización, no necesariamente que se genere nuevos estados nacionales, pero también puede ser una balcanización, de hecho, incluso a distancia, una balcanización que implicaría justo, como lo menciona también el compañero, un caos perpetuo y constante enfrentamiento de facciones para no lograr la unidad nacional. O bien la balcanización, digamos ya, en la norma de la palabra, ¿no? Crear nuevos estados nacionales a partir de, por ejemplo, confesiones o incluso a través etnolingüísticamente hablando, donde muchas de las partes quieren que esto se logre, pero otras no, otras quieren absolver el territorio, principalmente el ente sionista, y es el norte de Turquía, ¿no? Se tiene la idea de crear un Kurdistán, un Chistán, un Sunistán, una zona alawí, una zona cristiana, una zona drusa, y por supuesto evitar la unidad de todos los pueblos araboparlantes y de todos los estados nacionales de la región para resistir al imperio. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vayan pensando, ya lo tienen seguramente claro, pero ¿por qué entonces esta balcanización? ¿Por qué este caos perpetuo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los fines? ¿Hacia dónde quieren llegar? Pero antes vamos a recordar un poquito las palabras del Ayatolá, ¿te parece? Para que entonces podamos precisar algunos datos. Ayatolá Sayed Ali Khamenei, líder supremo de la Revolución Islámica en Irán. Acuérdense que en Irán existe una estructura político vinculada también con su creencia religiosa. El líder islámico, el líder, el ayatolá, pues es el líder supremo, pero hay un presidente que es electo por el pueblo. El líder supremo es electo por un grupo digamos, de notables, pues, de la religión que ellos desarrollan. Pero él denuncia que hubo un complot detrás de la caída del presidente Bashar al-Assad, principalmente protagonizado por Estados Unidos y su fiel pupilo, Israel. Algunos dicen que más bien es Estados Unidos el pupilo de Israel, pero el tema es que los dos van juntos en el proceso imperialista, con el sionismo, con el fascismo o como sea. Pero vamos a escuchar a Ayatollah Khamenei. El frente de resistencia es esto. Cuanto más se duplica la presión del enemigo sobre la resistencia, más sólida se vuelve. Cuanto más fuerte, cuanto más crímenes cometen contra nuestros países, más fuerte se vuelve y su determinación se fortalece. El análisis de Occidente ignora el significado de resistencia. Piensa que cuando la resistencia se debilita, el Irán islámico también se debilitará. Pero yo digo que por la gracia de Dios, Irán es fuerte y poderoso, y nuestra nación se volverá más fuerte. Omar, ¿por qué no hay dudas acerca de esa conspiración del complot? ¿Cómo lo observas tú? ¿Cómo se estructuró ese complot, verdad? Entre Estados Unidos e Israel, ya sabemos que son aliados, pero ¿cómo se estructuró el complot? Además, menciona él que hay vecinos y otros intereses que actuaron en esta operación. Bueno, yo creo que
el gobierno estadounidense en esta coyuntura en particular no tiene el control absoluto y completo de sus agentes como quisiera tenerlo. Pero definitivamente el origen de todo esto y todos estos grupos o grupitos de yihadistas y todo eso no existirían si no es por el financiamiento, el apoyo, pero estamos hablando de largo plazo, desde hace mucho tiempo, por parte de los Estados Unidos. La CIA en particular, que es el elemento fundamental de conexión entre el gobierno estadounidense y estos grupos, son los que van, seleccionan, apoyan, mandan a hacer misiones y establecen relaciones con estos grupos que después el propio gobierno estadounidense declara terrorista. O sea, por un lado los financian, le dan las armas y por el otro lo declaran terrorista. Cuando terminan una misión que les interesa a los Estados Unidos, empiezan a bombardearlos y a matarlos. Entonces, eso es una estrategia de largo plazo. Estamos hablando desde que empezó la guerra, desde que empezó la invasión soviética en Afganistán. Imagínate. Eso se practica de esa manera. Es decir, que concuerda el índice que hemos colocado acá que dice Siria, el ajedrez político de Occidente. Entonces, esa estrategia es de largo plazo y por eso es que tenemos a una persona como, por ejemplo, el señor el Golani, el jefe de Hayat al-Tahrir al-Sham, que efectivamente hace poco era terrorista, sigue siendo terrorista, $10 millones por su cabeza. Pero a la vez es el líder de la resistencia, es el líder de los rebeldes, por ahora no lo van a matar. Eso es parte de una estrategia que ya se ha practicado en los últimos 30 años, 40 años. Eso no es de ahorita. Pero vamos a escuchar otras cosas de Jamenei. Ya te vamos a preguntar a ti, Cristian, para que nos ayudes con esto, porque lo que va a decir Jamenei es importante. Enfatizó y advirtió que ante el asedio y las agresiones contra la región, la resistencia se fortalece. Eso no es un discurso, digamos, casual ni pequeño. Vamos a escucharlo con calma a ver exactamente qué fue lo que dijo. El frente de resistencia es esto. Cuanto más se duplica la presión del enemigo sobre la resistencia, más sólida se vuelve. Cuanto más fuerte, cuanto más crímenes cometen contra nuestros países, más fuerte se vuelve y su determinación se fortalece. Cuanto más se duplica la presión del enemigo sobre la resistencia, más sólida se vuelve. Cuanto más fuerte, cuanto más crímenes cometen contra nuestros países, más fuerte se vuelve y su determinación se fortalece. Bueno, si lo enfatizamos para que estuviera claro. Cristian, ¿crees tú que esa expresión de Jamenei es una advertencia, una amenaza, una arrogancia, una prepotencia, una soberbia, o realmente tiene intenciones de hacer algo más allá? No sabemos si pronto o en cualquier momento. No, todo lo contrario. Creo que es una descripción muy válida de cómo funciona la resistencia. No solo me refiero al oeste de Asia y el norte de África. O sea, todas las resistencias funcionan así, que son de acuerdo a valores y a una idea que no contemplan dentro del imperio. Las resistencias, al fin de cuentas, son orgánicas. Y es algo muy similar a lo que ocurre en suelo palestino, ¿no? Por más de que ataquen al pueblo palestino, justamente a partir de los golpes, la resistencia crece más. Un ejemplo muy emblemático es Hezbollah, ¿no? Hezbollah piensan que por haber asesinado a Sayed Hassan Nasrallah, piensan que la resistencia iba a desaparecer y todo lo contrario, la resistencia se va autorregenerando, ¿no? Y la resistencia se va a acabar adaptando al nuevo escenario que ocurre en el caso sirio, concretamente, ¿no? Ahora ya, por supuesto, la resistencia ya no es a través de un Estado nacional, va a ser la resistencia a través de grupos que buscan acabar con estas facciones multinacionales que desde hace 13 años han invadido suelo sirio. Es una resistencia nacional compuesta por varios grupos distintos, alawíes, chiíes, suníes, cristianos, kurdos, incluso ciertos grupos kurdos que no están subvencionados por Estados Unidos, que acabarán con los invasores. Y los invasores está muy claramente quién fomenta esto, ¿no? Tampoco el contexto de la invasión en contra de Siria no es algo nuevo. Hay que entender que la ocupación de territorio ha continuado desde hace por lo menos 8 años. Concretamente en la provincia de Idlib, al norte de Siria, por parte de los grupos subvencionados por Turquía y por Qatar, y hacia el sur los grupos subvencionados directamente por Estados Unidos y por el ente sionista, concretamente cerca del Golán ocupado. Entonces la resistencia va a continuar, obviamente, ¿no? Simplemente ahora ya no hay un Bashar al-Assad
que los apoye, sino va a ser una resistencia mucho más en las sombras. Y como tradicionalmente ha sido la resistencia en el contexto palestino o en el contexto libanés, por ejemplo, Hezbollah, pues no tiene muy buena relación con el Estado libanés, que responde también a grupos de poder muy bien ubicados, ¿no? Entonces creo que Ali Khamenei dice completamente lo lógico y lo verdadero, y claro, será una resistencia distinta, ¿no? Muy férrea y más problemático, porque estamos hablando de una invasión multinacional de 100,000 personas por lo menos, ¿no? Subvencionada por los grupos ya mencionados. Claro, Cristian, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa, está densa la conversación, vamos a hacer una pausa necesaria y luego regresaremos para ver hacia dónde apunta entonces desde este punto el escenario no solamente de Siria, sino del Medio Oriente y probablemente del mundo desde el sur. Pero por supuesto, vamos a recordarles que pueden participar con la encuesta que estamos haciendo. Ahí está, pueden hacerla a través de nuestras redes sociales, especialmente en esta cuenta Telesur TV en Telegram y también en el código QR que están viendo. Pues al final vamos a utilizar las respuestas y las tendencias que ustedes van creando con sus opiniones. Por lo pronto, al volver, continuaremos analizando otros aspectos de la crisis que está viviendo Siria, pero sobre todo hacia dónde apuntan las verdades ocultas, oscuras, motivaciones que se tejen en Siria y que deben servir de referencia para el mundo desde el sur. Seguimos en el mundo desde el sur, por supuesto por Telesur, analizando la crisis siria, que como quien dice, bueno, está, como dice incluso Khamenei, este es el comienzo de otra guerra. Las agresiones en Siria no cesan. Desde la caída del presidente Bashar al-Assad, Israel ha lanzado más de 350 ataques, los que han contado. Mientras el caos se instala, Israel aprovecha la crisis para extender sus tierras. Solo este miércoles se registraron más de 350 bombardeos en suelo sirio y atacan principalmente las bases militares del Ejército Nacional, destruyen aviones y aeropuertos. Según las autoridades sionistas, no buscan interferir en los asuntos internos de la nación, argumentando que pretenden es garantizar la supuesta seguridad de sus fronteras. Cristian, era lógico pensar cuando se hizo el cese al fuego que venía otra cosa, ¿verdad? Están matando gente, ahorita estamos hablando y mueren niños y mujeres en Palestina, en Gaza, no nos olvidemos de eso, porque también la mediática crea esa imagen de que bueno, ahora es Siria y ya se nos olvidó Palestina. No, justamente Palestina sigue siendo el epicentro de la angustia porque resulta que es un plan de expansión sionista y Siria no escapa a ese plan, el Líbano, otras regiones, Irak, y bueno, todo el Medio Oriente está comprometido. Cristian, hemos colocado un índice que se llama ajedrez político. Ahí lo van a colocar nuestros muchachos, allí, Siria, el ajedrez político. Ahí está, mira, el ajedrez político de Occidente. A mí no me gusta mucho ese de Occidente, sino de los actores que están en las potencias occidentales. Cristian, esta guerra, este ajedrez bélico, político bélico, ¿qué jugadas siguen? ¿Qué jugadas siguen? ¿Verdad? Porque ya sabemos que hicieron el cese al fuego y se metieron para Siria, después que siguen atacando a Gaza. ¿Cuáles son las próximas jugadas que tú observas en este ajedrez? Bueno, como ambos mencionaron, los terroristas históricamente utilizados por Washington, pero también por el sionismo desde los finales de los años 70, primero en el escenario afgano, pero también en el Cáucaso en contra de Rusia, en los Balcanes en contra de Yugoslavia y Serbia, y por supuesto en contra de todos los países de la región del Masrek y del Magreb, Irak, Siria, son la vanguardia, pero luego se convierten en la excusa justamente para invadir estas naciones, ¿no? Esa es la dinámica histórica que siempre ha utilizado Washington y también el ente sionista, incluso recordando que el ente sionista tendía a militantes de Al-Qaeda y del Frente al-Nusra, o como lo quieran llamar en este momento, Tahrir al-Sham, los atendía en el Golán sirio ocupado, ¿no? Entonces la dinámica será la siguiente y creo que es de manual prácticamente, ¿no? Cuando comiencen a hacer sus atrocidades, que ya comenzaron haciéndolo, de pronto reportarán en los medios que la seguridad del ente sionista está amenazada, intervendrá cada vez más a profundidad dentro del territorio sirio, ¿no? Este gobierno que acaban de colocar tiene
concretamente, ya lo empezaron a anunciar, realizar reformas de economía de mercado y empezar justamente que la riqueza de Siria, al mismo tiempo que viene el caos perpetuo, salga del país. Todos los planes que se habían orquestado hace una década se podrán llevar a cabo ahora, de acuerdo a esta óptica, saquear el gas natural, llevar gas natural a través de esto, y bueno, lo que sigue es justamente ese caos controlado y la presencia continua por parte de las superpotencias y la división y seccionamiento del territorio sirio, y que no nada más estamos hablando de Siria, no se van a quedar en Siria, seguirán con Líbano, continuarán cometiendo este genocidio en Palestina para buscar el premio mayor para ellos, que es la República Islámica de Irán. Sí, bueno, de hecho, el ataque en Siria está dibujando una oportunidad de oro para el genocida sionista y primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y a la gente se le olvidó que está siendo procesado por la Corte Penal. Bueno, pareciera que está siendo procesado. Bueno, y de inmediato se escudó en ideas fundamentalistas sionistas para proponer su plan expansionista del Gran Israel, ¿verdad? Mientras se desarrolla la crisis siria, la entidad supremacista continúa sus ataques a Gaza, a Líbano, también a Siria. Este criminal sionista hizo declaraciones polémicas sobre la expansión de un presunto Estado judío más allá de Palestina. Están viendo un mapa, Cristian, te cuento, de más o menos para hacia dónde va, más o menos o más hacia dónde va la expansión sionista. Textualmente, él dijo, Benjamín Netanyahu, así que esas son sus palabras: los grandes sabios religiosos dijeron que el futuro de Israel es llegar hasta Damasco, afirmó el ministro de Finanzas israelí. Además, que se atrevió a afirmar que Israel debería llegar hasta Damasco, en Siria. Y esta idea está alineada con el sionismo revisionista, un movimiento que defiende la expansión de Israel desde el río, desde el Nilo, en Egipto, hasta el Éufrates. Según esta perspectiva extremista, Israel debería abarcar no solo su territorio actual, sino también territorios de Palestina, Jordania, Líbano, Egipto, Arabia Saudí, Irak y Siria, llegando incluso más allá de Damasco. Todo esto basado en lo que sus presuntas creencias en textos bíblicos, especialmente el Génesis, dicen. Hassan, ¿cómo hacemos si ellos creen que eso es una ley de Dios? Bueno, ellos pueden creer lo que ellos quieran. Ajá. Eso es asunto de ellos, no asunto del resto de la humanidad. Ajá. La primera pregunta que surge para mí es la siguiente. Los Estados Unidos ha utilizado en los últimos 80 años su gran cruzada contra el genocidio que sucedió en la Segunda Guerra Mundial para hacerse el líder moral del mundo. Y condena a cualquier grupo que niega el holocausto y niega el genocidio que sucedió en Europa. Ahora se ha transformado en el gran negacionista de otro genocidio, que es el genocidio que está pasando en Palestina. ¿Cómo lo hace? Alegando que la entidad sionista tiene el derecho a la defensa. Ahora que la entidad sionista se está saqueando, robando más tierra de otra gente, exactamente ¿a dónde está el derecho de la defensa? Porque ya no es derecho de defensa, ya es simplemente derecho a la ofensa. Es derecho no a la ofensa. Al robo, al hurto, saqueo. Es lo único que están haciendo. Son ladrones de tierra, más nada. Por eso es cuando me preguntan si el sionismo es una ideología o una filosofía. No, son ladrones de tierra, más nada. El asunto es, ahora, ¿en cuál posición se encuentran los Estados Unidos? Que sigue insistiendo el derecho a la defensa. ¿A dónde está el derecho a la defensa? Ahorita lo único que están haciendo es robar tierra, como los ladrones que son. ¿A dónde está el derecho? Pero acuérdate que el robo de tierra está vinculado con la intención de crear un enclave territorial, justamente. Que territorial significa no solamente tierra, sino mar. Esto está muy bien. Sigue siendo un ladrón de tierra, claro. Más nada. Entonces, ¿a dónde está tu defensa en los organismos internacionales, en el Consejo de Seguridad, repitiendo como un loro el derecho a la defensa? Bueno, pero mientras se instala el caos e incertidumbre en Siria, los medios hegemónicos intentan, tú sabes, blanquear la imagen de los terroristas quienes tomaron la capital. Los califican como rebeldes, eso estábamos hablando hace un rato, y opositores a Bashar al-Assad, con aspiraciones demócratas, supuestamente. Al mismo tiempo surgen denuncias que evidencian cómo el líder del grupo terrorista fue entrenado por la CIA y lleva más de 20 años militando en ISIS y Al-Qaeda. Vamos a ver esa historia para que reconozcamos al personaje que ahora es un salvador. La reciente toma de Damasco y el derrocamiento de Bashar al-Assad sumerge al país en una ola de violencia protagonizada por el grupo terrorista sirio Hayat Tahrir al-Sham.
quien se prepara para tomar el control de la nación a través del miedo y las armas. Según las denuncias gubernamentales, se llevan a cabo con el apoyo armamentista de Estados Unidos. Sin embargo, mientras el caos y la incertidumbre reina en la población, los medios hegemónicos como CNN y sus aliados intentan limpiar la imagen del líder terrorista, calificándolo como rebelde y opositor del ahora expresidente al-Assad, sin mencionar crímenes anteriores. Estos medios hacen su mayor esfuerzo por pintar de colores el sombrío escenario político y social en Siria, asegurando que hoy se vive alegría y celebración. Pero en su lugar, los ataques no cesan, justo al tiempo que Israel aprovecha la oportunidad para extender sus tierras bajo el pretexto de proteger sus fronteras. El líder de este movimiento, que Washington ahora califica como rebelde, se llama Abu Mohammad al-Golani, también creador del grupo Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda. Según las denuncias de algunos medios comprometidos con la verdad, al-Golani fue entrenado por la CIA durante 5 años en el campo de Buqa, en Irak, y lleva más de 20 años militando en ISIS y Al-Qaeda. Pero de manera contradictoria, en 2017, el líder terrorista tenía una orden de arresto internacional impulsada por Estados Unidos, país que ofreció una recompensa de $10 millones por considerarlo una persona que ha llevado a cabo múltiples ataques terroristas en toda Siria, incluyendo civiles como objetivos. Hoy parecen exponerse los lazos de al-Golani con Occidente, en un panorama que, según expertos, posiciona a Washington como propulsor de la guerra para alimentar su economía, sustentada por la industria militar. A esto se le suma que al-Golani ahora se presenta ante el mundo como Ahmed al-Shara, mostrándose como un dirigente democrático y aperturista para optar a la presidencia e intentando dejar atrás su oscura imagen de criminal. Bueno, tengo que agradecerles tanto a Hassan como a Cristian su participación. Ustedes saben cómo es este programa, ya han estado varias veces y saben que es rápido y conciso, pero seguramente los tendremos en una nueva oportunidad. Gracias por habernos acompañado. Permítanme hacer una conclusión que voy a compartir con ustedes, porque cualquier persona con mediana información e inteligencia sabe que una de las tácticas del imperialismo que impulsan las corporaciones transnacionales con visiones hegemónicas es el doble discurso y o el doble rasero, que instrumentan desde la Casa Blanca estadounidense, por ejemplo, y a través de los instrumentos mediáticos para descalificar a quienes estorban en el camino hacia sus intereses y maquillan la imagen de los terroristas, que ellos mismos entrenan para que hagan gran parte del trabajo sucio que ellos han realizado desde hace siglos. Ahora, eso es lo que se observa en el caso de Siria, donde un grupo terrorista al que presuntamente enfrentaban ahora es redibujado como un movimiento rebelde que ayudó a sacar de juego a un presunto dictador, pero que en realidad se trataba de un presidente electo por los sirios y quien estaba tratando de impedir que Estados Unidos se siguiera robando su petróleo y el sionismo se extendiera hacia puntos del Medio Oriente que ahora están siendo arrebatados para seguir ocupando un enclave de alto valor estratégico. Así que la realidad de Siria no es otra cosa que otro ejemplo de las trampas que usa el imperialismo con el sionismo, el fascismo y el nazismo, entre otros, para seguir colocando a su favor al mundo desde el sur.